Vale, pues nada, creo que ya estamos grabando. Bueno, daros la bienvenida a todos a esta nueva videotutoría, que es la primera de este último módulo formativo del certificado de apoyo de instituciones sociosanitarias. Nada, ya queda poquito. Todos los requisitos, como siempre, están puestos en la plataforma. Lo sabéis ya de sobra. Hacer todas las cosas, todos los test, todas las actividades entregables. eh, Participar en los foros de debate, ¿vale? Y revisar el contenido. Si no me equivoco, en este curso además hay dos clases presenciales, ¿vale? Una es el 28 de mayo, la otra el 16 de junio. Sabéis que también es obligatorio asistir. Por lo demás, el examen final, ¿vale? Va a ser el último día del curso, el día 24 de junio, ¿vale? De 4 a 6, perdón, de 16 a 18, de 4 a 6, en donde siempre la Fundación Asilo Tienda de San Pedro, ¿vale? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda que queramos resolver. Lo del tema de las prácticas El tema de que las prácticas. comentaste. Exacto. Podéis, cualquier dato, cualquier cuestión, me podéis consultar a mí. No soy yo el que lleva el tema de las prácticas, lo Vale, lleva Laura y Gema. Podéis contactar con ellas. Creo que tenéis el contacto de Laura, si no me equivoco. De todas formas, me lo podéis solicitar y yo os lo paso. A mí igualmente, si habéis contactado con alguna empresa o tenéis alguna idea, cualquier cosa, me lo podéis mandar a mí, yo se lo reenvío a ellas, lo que os sea más cómodo. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que luego toda la tramitación la hacen ellas, porque yo esa parte no la llevo. También llevo todo esto de dinamización para que ellas tengan un poco más de libertad para hacer esa parte, ¿vale? De todas formas, no tengáis ningún problema, me podéis llamar y lo que yo no sepa, os diré que no lo sé, obviamente, pero lo consultaré y os diré ya que directamente contactéis con ella. Lo mejor va a ser eso, que contactéis a ser posible con Laura, pero estoy yo disponible también para cualquier cosa, porque yo por desgracia no tengo tanto conocimiento de esta parte. vale, gracias. Vale, de acuerdo. ¿Alguna otra cuestión? No, pues entonces creo que le voy a dar paso a Clemente, que seguramente tendrá, no sé, alguna cosilla que deciros como siempre, Venga, ¿vale? Y ya puede él compartir pantalla. Yo estaré por aquí por si me necesitáis. voy para allá. Venga, empezamos. A ver, a ver que pueda yo compartir pantalla. A ver que sepa yo, que eso es otra. A ver, compartiendo. Ahí está. Vale. Bueno, compañera, ya me conocéis. Soy Clemente, enfermero ya de muchos años y os tutorizo otra vez la parte online de este módulo formativo 1019. Como bien ha dicho Víctor, es el cuarto módulo formativo, si vamos en orden, del certificado de profesionalidad completo, ¿vale? Como siempre, vamos arrastrando unos poquitos de conocimientos, pero el enfoque de este módulo formativo cambia un poco, el enfoque general. Arrastramos conocimientos, dependencia, autonomía, todas esas palabras y esos conceptos que hemos ido aprendiendo, pero el enfoque cambia un poco. ¿Por qué cambia un poco? Y os pongo una cosa. Porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por muy sanos que estemos físicamente, si, si moralmente no estamos sanos, es que es así, si psicológicamente no estamos sanos, no tenemos salud de verdad. ¿Vale? La salud plena para la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, que es todo lo que hemos estudiado hasta aquí, psíquico y social, ¿vale? Que es lo que vamos a estudiar en este módulo formativo. Quizás se le da mucho peso a lo físico, pero claro, es que si físicamente no estamos bien, psicológica y socialmente tampoco lo vamos a estar del todo, ¿vale? Entonces, por eso esto se aparta de este último módulo formativo. Como es tanto, todo el concepto salud mental y salud social de nuestros pacientes, este módulo formativo dura 130 horas. Es súper largo, ¿vale? Que han pensado muy bien para que lo estudiéis de una forma un poco más estructurada, pues estudiarlo como lo tenéis en el módulo formativo. Lo tenéis en tres unidades distintas, la 129, 130 y 131, ¿vale? Preguntas que me soléis hacer antes de empezar con el contenido. Clemente, en otros módulos, en el 18, en el 17 y en el 16, me has puesto actividades
obligatorias para participar en los foros. Efectivamente, en este nuevo módulo formativo os tengo que poner actividades obligatorias para que entréis en los foros de debate, ¿vale? Pero al haber 3 foros de debate, uno por cada módulo grande del que está dividido, vais a tener 3 actividades obligatorias. Por ejemplo, en el foro de debate de la unidad 129 ya tenéis una actividad colaborativa obligatoria, ¿vale? Que os habla o os pregunta sobre la figura del animador sociocultural. Como os digo siempre, yo lo planteo para que participéis con los conocimientos que tengáis. Hombre, si os habéis leído el módulo, por supuesto vuestra participación va a ser más certera, pero esto no es tanto para evaluaros, sino para obligaros a entrar en los 3 foros de debate de las 3 unidades formativas del módulo. Y así los técnicos que valoran que trabajáis de forma online, pues como os hemos obligado, es que habéis trabajado, ¿vale? Entonces recordar 3 unidades formativas que se divide el módulo, con lo cual habrá 3 actividades colaborativas obligatorias. Recordarlo. Otra cosa que también os he hecho es plantearos las líneas de debate de dudas sobre contenidos, test y actividades por unidad formativa. Aquí tenéis dudas sobre contenidos, test y actividades, y en la unidad formativa 130 también os he planteado dudas sobre contenidos, test y actividades, pero de esta unidad 130. De tal manera que me podáis decir, Clemente, no entiendo el concepto de escucha activa que se plantea en el tema 2 de la unidad 130. Pues me lo preguntas aquí en dudas sobre contenidos del tema 2. ¿Vale? Le das a responder y me lo preguntas aquí. Y así yo ya sé en qué unidad formativa os estáis andando y os estáis haciendo preguntas. ¿Vale? Entonces, recordar esto, aunque sea un único módulo formativo, lo estáis viendo como en 3 bloques, como en 3 temas. ¿Vale? 3 bloques temáticos. Y cada bloque tiene su foro de debate obligatorio. Recordar eso. Bien. Pero básicamente este módulo formativo nos viene a hablar de eso, de que la salud no es solo el completo bienestar físico, sino también el bienestar mental y social de nuestros pacientes o usuarios. Os planteáis, ¿esto es fácil de conseguir? Pues es más fácil de conseguir el bienestar físico que el psicológico y el social. ¿Por qué? Porque físicamente todos nos parecemos. Es cierto que el paracetamol, que en media hora le hace efecto a María Dolores, a mí me hace efecto en 15 minutos. Bueno, pues esa suerte tengo. Pero más o menos, no va a haber una disparidad. También es cierto que, que quizá Juan Pedro sea alérgico a un medicamento y yo no. Bueno, pero no es lo más común que todos seamos alérgicos a todo. Entonces, fisiológicamente todos somos muy parecidos. Podemos actuar con grandes grupos de pacientes de la misma manera. Pero psicosocialmente, ay amigo, nos diferenciamos un montón, ¿vale? Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y aún encima de eso, de que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, hay factores externos que condicionan mucho cómo somos. Si yo os preguntara a vosotras a lo largo de vuestra vida, no sois las mismas ni los mismos que hace 20 años. De hecho, os gustaría volver a tener 20 años, a mí también, sabiendo lo que sé ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué querríamos? La salud física de los 20 años, pero la salud mental y social de ahora. ¿Vale? O los conocimientos de ahora. Eso le va a pasar a nuestros usuarios. Hay factores externos que van a condicionar que la adaptación de nuestro usuario sea más favorable o que sea más limitada o más dificultosa. ¿Vale? Factores que favorecen seguro la adaptación de nuestros usuarios. Uno, que de base tenga una buena salud. Imaginaos que yo que no tengo hijos. Mañana llego a 92 años. Y ya digo, estar en mi casa se me hace un poco cuesta arriba. Voy a los servicios sociales de aquí de mi localidad y les digo, mira, igual en una residencia no, pero quiero vivir en una vivienda tutelada.
que a lo mejor haya un catering que me lleve las comidas, que haya un auxiliar sociosanitario que me visite todos los días X horas y me revise los posibles heridas de las piernas porque soy diabético, que me controle si como bien o como mal, que me cuide mi tensión, ¿vale? Pero no estoy mal. O sea, em, estoy acogiéndome a una ayuda asistencial por ganar calidad de vida, ¿vale? Entonces, eso sería lo ideal, un usuario sano, que además tome la decisión como yo os estoy planteando, ¿no? Yo con 90 tomo la decisión de una vivienda tutelada y con 90 y pico cuando pierda autonomía, una residencia, ¿vale? Bueno, si tomo la decisión y estoy sano, estupendo. Si además puedo elegir el centro, sería la leche. Eso es muy difícil. Hoy en día, conforme está la organización sociosanitaria estatal, es muy difícil, porque hay instituciones que tienen más subvención autonómica, porque son de las juntas de comunidades, son de las diputaciones, con lo cual tienen más dotación personal y material. Hay otras que son 100% privadas, hay otras que están concertadas, porque tienen solo X plazas públicas. Y todo eso depende de una puntuación que se te da a ti de nivel de dependencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso va a ser difícil lo de elegir. Y que tengamos una visión positiva del entorno institucional. Es cierto que cualquiera que hayáis trabajado en una residencia, en un hospital, en algo sociosanitario, todo es un poco frío, ¿no? Pero es un poco frío porque está ajustado a elementos de apoyo, ¿no? Paredes claras para que se vean bien, barandillas por los pasillos para que se puedan sujetar los pacientes, mucha rampa, todo muy estéril y muy aséptico y muy limpio. Pues claro, eso da cierta sensación hospital, ¿vale? Pero es que tiene que ser así. Le tenemos que dar el calor hogareño los profesionales que trabajamos allí y un poquito pues el ambiente en el que nos movemos allí, ¿vale? Entonces eso sería lo ideal. Factores que van a dificultar mucho la adaptación, todo lo contrario. Que la salud mía cuando llegue a la institución sea malísima, porque por mucho que me ayudéis vosotras, yo voy a estar harto de la vida, ¿vale? Que yo tenga prejuicios, si estoy en una residencia es porque estoy a punto de morirme, imaginaos que yo pienso eso el día de mañana, ¿vale? Pues ya no voy a ir bien. Que no pueda elegir el centro, que no ingrese por motu propio. Os he puesto la situación de yo no tengo hijos, llego a 90 años y voy yo. Pero ¿y si tengo 5 hijos y los 5 se conchaban para meterme en la residencia? Pues lo lógico es que los desherede y después esté harto de la vida, ¿vale? Entonces ya entras con mal pie. Y que tengas una visión negativa de los profesionales y las instituciones. Esto va cambiando. Estoy seguro que dentro de 20 años los usuarios que nos encontremos o nosotros cuando seamos usuarios vamos a percibir de forma distinta la institución. Yo que tengo un gran grupo de amigos, que no paro en casa si puedo, que viajo mucho, pues yo el vivir con gente, compartir vivencias, hablar de mi juventud con otras personas, pues me encanta. Ahora, mis padres, que han vivido toda la vida en su casa, criando a sus hijos, con pocas amistades, trabajar y trabajar y trabajar, pues el ingresar en una institución y que haya tanta gente tan cerca como si fuera un hotel, son prejuicios, ¿vale? Y eso, formas de vida. Entonces, lo ideal sería evitar los factores desfavorables y llevárnoslos un poquito a los factores favorables de adaptación. Y claro, me diréis, qué fácil lo pones, Clemente. Pues no, no es fácil. Por eso este módulo formativo se estudia al final, porque yo creo que es casi lo más difícil. Existen figuras profesionales encargadas 100% de esto. Y se os va a hablar de estas figuras a lo largo del módulo formativo, como por ejemplo el animador social o el animador sociocultural. Es lo mismo, ¿vale? En ausencia de animador social, la institución se apoyará en el trabajo de los factores favorables, de incentivar los factores favorables en el terapeuta ocupacional, ¿vale? Pero si la institución tiene animador social o sociocultural, sería lo ideal, porque se encarga 100% del área psicosocial y apoyar los factores favorecedores de adaptación del usuario, ¿vale?
Entonces, estupendo. Ahora vosotras me decís, mira Clemente, yo voy a trabajar mañana en una residencia de un pueblo de 400 habitantes. Allí hay una residencia con 12 usuarios. Allí no hay ni trabajador social, porque va una vez a la semana, ni animador sociocultural, ni se le espera. Yo puedo trabajar un poco estos aspectos de los usuarios. Sí, lo podéis hacer un poquito, pero tenéis que tener un poquito ciertos conocimientos de psicología. ¿Qué conocimientos? Siguiente diapositiva. Estos son estrategia, lo que llamamos estrategias de salud, ¿vale? Es decir, estratégicamente cada profesional nos dedicamos a áreas un poco más concretas, ¿no? Vosotras al cuidado de la piel, eh, de la alimentación del paciente tal, pero el nutricionista se encarga más centrado en la alimentación, yo un poquito más centrado en la medicación y las curas, como enfermero, el médico más centrado en el diagnóstico de enfermedades, cada uno en su ámbito, pero todos en global. Eso se llaman estrategias de salud. Pero a nivel psicosocial, las estrategias de salud que se aplican han ido evolucionando a lo largo de la psicología, a lo largo de, o de la mano, a la par, paralelo a la ciencia de la psicología, ¿vale? Y hemos llegado a un punto que es este. Lo pongo en grande para que lo veáis. Que es utilizar como gran estrategia de salud, además de que eso, todos vayamos a una, cada uno en su ámbito, pero que todos utilicemos lo que se llama aprendizaje social. Quedaros con eso. Aprendizaje social. El mayor baluarte y exponente del aprendizaje social se llama Albert Bandura. Podéis buscarlo en Google, ¿vale? Psiquiatra canadiense, que falleció hace un par de años. Pues eso, que estudiaba sobre todo, le gustaban mucho las teorías conductistas de la psicología. Hablaremos en la siguiente videotutoría de la evolución esta de la psicología que nos ha llevado a este aprendizaje social. En definitiva, Albert Bandura decía, por estrategias de salud, cada profesional tiene que enfocarse en su especialidad, aunque todos nos orientemos a la máxima autonomía del paciente. Pero hay áreas del paciente que todos tenemos que conocer y todos tenemos que trabajar enfocándonos en nuestra especialidad, pero todos tenemos que trabajar. Esas áreas de los pacientes o de las personas las llamó factores que determinan qué tipo de persona va a ser o queremos que sea o quiero ser yo, por ejemplo, ¿vale? Pues con nuestros usuarios, yo curándole la úlcera por presión, vosotros duchándolo en la bañera geriátrica, el médico diagnosticando, todos, desde nuestra especialidad, podemos trabajar los factores ambientales, los factores conductuales y los factores personales de ese paciente para que a nivel psicosocial se encuentre mejor, mejore. Yo esto lo veo a diario. Porque yo en el hospital, que hacemos técnicas diagnósticas bastante invasivas, una colonoscopia, un enema opaco, una intervención quirúrgica, cuando hacemos todas esas cosas, si nosotros recibimos al paciente cuidando el mayor potencial y mejoría de esos tres factores, el paciente se cura antes, le duele menos y deja la cama libre antes para que entre otro paciente. ¿Vale? O sea que económicamente al sistema de salud le viene mejor. Ejemplo, viene una paciente a hacerse una colonoscopia. La primera vez que bueno, voy a poner otro ejemplo. Y me centro más, por ejemplo, en las mujeres. Viene una mujer a hacerse una histeroscopia. Porque tiene un pólipo en el útero. Y se lo vamos a quitar con un legrado. ¿Vale? Lo primero que hago cuando llega la paciente es, buenos días, hija mía, ¿cómo estás? Me llamo Clemente, soy tu enfermero. Ahora vas a hablar con la médica que te va a explicar lo que tienes, cuál es el procedimiento para curarte de lo que tienes y yo voy a estar siempre a tu lado. Para lo que necesites, cualquier duda, si te da vergüenza la médica, a mí. Una vez que he hecho eso, la paciente ya es mía. Ya sé que va a ir medio bien. Y he gastado
3 miligramos de saliva. ¿Por qué? Lo que he creado es un factor ambiental favorecedor, que es la confianza. ¿Vale? La confianza. La confianza en que por lo menos hay una persona a tu lado que es igual de cariñoso que tú, igual de amable que tú, igual de tonto que tú, que a veces los médicos parece que son súper inteligentes. Y necesitas a alguien que esté contigo, no por encima de ti. Y eso es lo que podéis hacer vosotras todos los días con vuestro trabajo. Hola, buenos días, me llamo María José, soy tu auxiliar, ya me conoces de ayer, la pesada de ayer, vamos a subirte a la bañera geriátrica que te vamos a duchar. Y hoy me tienes que ayudar tú porque yo estoy reventada, porque ayer fui al gimnasio y tengo agujetas. Bueno, crear un factor ambiental favorable. Nosotros en nuestro trabajo asistencial, el médico en su diagnóstico, el director de la residencia con el contacto de los familiares, el terapeuta ocupacional dándole e informándole de los recursos. Es decir, cada uno desde su ámbito podemos crear un factor ambiental positivo. Siguiente factor, el factor conductual. Y aquí es donde viene algo súper importante y paso de diapositiva para que lo veáis, que es la palabra motivación. Esta es la presentación, os la tenía que haber puesto en negrita. Ahora os la pongo, ¿vale? Antes de subirosla. La palabra motivación, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he visto pacientes que el médico les explica mal su situación y ellos entran en depresión y el paciente morirse. Paciente con muchas papeletas de sobrevivir, ¿eh? Pero yo los he visto fallecer. Y pacientes que entran, el médico y yo nos miramos como diciendo, este no va a salir. Pero se lo explicas bien, le dan las motivaciones adecuadas y las referencias adecuadas y esos pacientes salen dados de alta a su casa. ¿Vale? Y eso se alcanza gracias a una cosa, que es la motivación. ¿Vale? Y a otra cosa que con los años cada vez le damos más valor, que son las rutinas. ¿Vale? Es así. Yo de joven, por ejemplo, cuando te echabas una novia y era así muy paradita, decías, uff, yo es que en estas rutinas no quiero estar. Y buscabas otra novia más, bueno, más viva. Le gustaba viajar, salir, reírse. Luego con el tiempo te das dando cuenta que la gente relajadita y con sus rutinas no es tan mala, no es tan mala gente, no es tan mala compañía, ¿vale? Pues con nuestros usuarios igual, las rutinas van fenomenal. Por eso en las residencias se come a la misma hora, se cena a la misma hora, las actividades son a la misma hora, etcétera. ¿Vale? Entonces, motivación y rutinas. También hay otra palabra que se puede utilizar mucho con los factores conductuales, que son las preferencias, es decir, darles a los pacientes lo que se llama autodeterminación. ¿De qué famoso autor sacamos esto de la autodeterminación? De este, el que hizo la pirámide de necesidades de Maslow, Abraham Maslow, ¿vale? Un psiquiatra pediátrico que al final se centraba en los niños, pero aplicamos sus teorías en adultos también, ¿vale? Entonces, este Maslow lo que decía era que nuestro bienestar viene dado por escalones, como si fuera una pirámide. Primero fisiológicamente, que es lo que hemos estudiado hasta aquí, después seguridad, es decir, tener un empleo, recursos a tu alrededor, familiares o gente que te ayude. Luego tener una afiliación, sentirte dentro de un grupo de personas. Luego tener un reconocimiento y por último tener autorrealización, tu propio concepto de a dónde quieres llegar, tu moralidad, tu forma de pensar, ¿vale? Pues eso también hace como factor favorecedor conductual de nuestros usuarios, que tengan cierto nivel de decisión sobre su vida, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿cómo podemos nosotros trabajar la parte psicosocial? Ambientalmente, dándole adaptaciones, elementos de apoyo, un buen ambiente, amabilidad, ¿vale? Conductualmente, mediante motivación y autorrealización. Y el factor que decía Albert Bandura,
en el que menos vamos a poder incidir para mejorar psicosocialmente a los pacientes es el factor personal. Y esto es que es así. ¿Por qué? Os pongo otro ejemplo. Yo tengo dos sobrinas que van a hacer ya 11 años. Son mellizas, es decir, mi cuñada las parió el mismo día a la misma hora, ¿vale? Las han educado igual y toda la familia las hemos educado igual. Pues una es un alma enviada de Dios, bondadosa, caritativa, y la otra es el demonio personificado. Tiene una mala leche y un mal genio y unos malos pensamientos. Y eso lo veíamos desde muy chiquititas. A mí me las dejaban cuando les tenía que dar el biberón. Y esta que ahora se le nota mucho la mala leche, ya cogía la tetina de otra manera, te pegaba guantazos en el bibe y te lo quitaba, era la que más te vomitaba encima, ya estaba poseída desde pequeñita, ¿vale? Y la otra era un encanto mantenerla, ¿vale? Es decir, genéticamente ya eran distintas y son mellizas. Esto extrapolémoslo del ejemplo que yo os pongo a nuestros usuarios. Por mucho que los motivemos igual, que les demos la misma autodeterminación, que tengan acceso a los mismos elementos de apoyo. Habrá algunos más felices de por sí y otros más quejicosos, más que se refugien en su malestar, en lo dura que es su vida o ha sido, ¿vale? Entonces, el factor personal es más difícil de cambiar y de mejorar, pero en el único área que podemos trabajar en el factor personal es la salud física, que es todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Una persona físicamente más saludable siempre va a ser un poquito más feliz, ¿vale? Todos hemos tenido rachas un poquito malas, pero si físicamente no estamos mal, bueno, lo superaremos, ¿vale? Y otra palabra quedaros con esta palabra para de cara al examen y súper importante en este módulo, la palabra cognición. Hay que entrenar la cognición tanto como el físico. La cognición es el físico mental. Lo que yo digo, yo que soy muy manchego. Entonces, la palabra espabile, ¿vale? El espabile, lo espabilado que es una persona. Yo, como le he dicho yo siempre a mis padres, yo no soy inteligente, pero soy espabilado, ¿vale? Pues yo tengo cognición suficiente, ¿vale? Entonces, la cognición es la relación con el entorno que tú tienes, ¿vale? Y sobre eso podemos trabajar. Bien. Pregunta típica que me hacéis. Bueno, Clemente, y mientras que tú curas una úlcera o le haces una prueba diagnóstica al paciente y yo le aseo, le cambio la sonda, le no sé qué, le no sé cuántos, le doy nutrición, ¿puedo trabajar los tres factores a la vez, más o menos? Es decir, físicamente lo estamos cuidando, psicosocialmente, ¿puedo trabajar con él los tres factores? Sí, con cuatro herramientas esenciales en nuestro trabajo. Y son estas cuatro. Igual que os he dicho aprenderos la palabra cognición, aprenderos estas cuatro palabras, que son la empatía, la escucha activa, la retroalimentación y la asertividad. ¿Vale? Cuatro herramientas favorecedoras del aprendizaje social. ¿Vale? Favorecedoras del aprendizaje social significa que intervienen positivamente en los tres factores que nos hacen a las personas diferentes o personas. ¿Vale? Y que mejoran lo psicosocial y no solo lo físico. Entonces, las cuatro herramientas son esas. Empatía, hablaremos de ellas en profundidad en la siguiente videotutoría. Empatía, básicamente ponerte en el lugar del otro, ponerte en el lugar real, ¿vale? Yo, por desgracia, he tenido que ir ya a algún funeral y suelto la frase de siempre, ¿no? Te acompaño en el sentimiento, pero la estoy soltando sabiendo que no es verdad. Porque empatizar es, yo acompaño en el sentimiento de alguien cuando la persona que se ha ido para mí tenía casi el mismo valor sentimental que para ese alguien, ¿vale? Empatía es ponerse en el lugar del otro de verdad, ¿vale? Escucha activa, pues lo típico,
escuchar y razonar a la vez, ¿vale? A veces, cuando tú oyes a una persona llorar, estás escuchando, pero no estás razonando el por qué llora, ¿no? Yo alguna vez, curando alguna úlcera por presión, llego a hacer daño, porque intento llegar al tejido vivo, el tejido de granulación, que se llama. Entonces, cuando oigo a la persona quejarse, dices, ay, yo pararía aquí. No estás haciendo una buena escucha activa. Escucha activa es, se está quejando porque lo estás haciendo bien. No te pases, que no te pegue una colleja al paciente, pero lo estás haciendo bien, ¿vale? Retroalimentación, que es dar a entender a la otra persona que lo escuchas activamente. Y la asertividad es, yo te entiendo, empatizo contigo, pero tienes que hacer esto, ¿vale? Lo que supongo que se hace con los hijos. Yo entiendo que seas adolescente, yo también lo he sido, mm, pero como te pongan una multa por ir en casco, o sea, en moto sin casco, te arranco la cabeza. Vale, pues eso es la asertividad, ¿vale? Así podemos nosotros trabajar esto, la cognición. Quedaros con esa palabra que es súper importante, súper, súper importante, ¿vale? La cognición es aprender, recordar, organizar, planear, concentrarse, distribuir la atención, usar el lenguaje, hacer cálculos, todo eso. Que fijaros, es todo lo que se entrena en los talleres grupales que hacen los animadores socioculturales, ¿vale? Todas esas áreas, cada día una. Taller de lectura, taller de dibujo, taller de cálculo, taller de concentración, taller de memoria, ¿vale? Todo eso es la cognición. Bien, de hecho, hay algún tema dentro de este módulo que os hablará de cosas en particular de la cognición, la memoria, el sueño, ¿vale? Todo eso es la cognición. Y el animador sociocultural, que es un diplomado universitario, al final lo que se encarga es de todo eso. Ya os digo, no en todas las instituciones tiene que haber un animador social o sociocultural. Por eso lo bueno es que nosotros conozcamos esto, el aprendizaje social, y que nosotros, haciendo nuestra intervención, podemos también favorecer esos tres factores de la persona, esos tres factores psicosociales de la persona. ¿Vale? Pues eso, el animador social al final es que hace muchas cosas, ¿vale? Tienen como finalidad estimular, incentivar la autodeterminación, la motivación, la cognición. El animador social se encarga principalmente de eso, ¿vale? Entonces quedaros con eso. Resumen de este módulo, resumen del módulo formativo, resumen inicial. El que se encarga de la parte psicosocial es el animador sociocultural. Nosotros no, pero todos los profesionales tenemos que cuidar a la persona desde el punto de vista biopsicosocial. Entonces, aunque no sea nuestro principal cometido, tenemos que trabajar el área psicosocial desde los factores que intervienen en ella, ¿vale? Es decir, con la teoría del aprendizaje social, factor ambiental, conductual y personal. A nivel ambiental, elementos de apoyo y adaptaciones. A nivel conductual, la motivación y las preferencias, o también autodeterminación. Y a nivel personal, la cognición. Y las herramientas que tenemos para hacer eso, mientras que hacemos otra cosa, darle nutrición, asearlo y tal, son esas cuatro. ¿Vale? Eso es como resumen resumidísimo. Más cosas. Lo que os he dicho de los factores personales. Cada persona es de su padre y de su madre. Mi sobrina, las mellizas, una es un ángel, otra un demonio. Las quiero a las dos por igual, claro. Pero que si me tienen que dejar a una para que la cuide, prefiero al angelote. Es así. Vale, vale. Pero somos como somos porque hemos nacido así, aunque nuestro pensamiento puede ir cambiando a lo largo de la vida. Lo que os he dicho, ¿quién pudiera tener 20 años sabiendo lo que sé ahora? ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente si generamos unas conductas positivas, se cambian las emociones también a positivos y puede cambiar el pensamiento de la gente.
¿vale? Bien. Otro ejemplo personal. Yo vengo de una familia machista, soy un hombre, entonces yo no lloro, no tengo nunca problemas, no me pasa nunca nada, no me puedo quejar, trabajar y trabajar y ya está. Y estoy para proteger a mi mujer. Pensamiento machista, ¿vale? Mm, Por medio de conductas y emociones, mi mujer me cambia. Entonces, de vez en cuando ya me permito decir que estoy cansado, que me duele todo, que en el trabajo un compañero lo quiero mandar a la mierda y no puedo. Cosas así. Ya descargo un poquito sobre mi mujer porque es mi apoyo, ¿vale? Pero, y ya cambia un poco mi manera de pensar. Ya puedo ser vulnerable con mi mujer. A lo mejor con otras mujeres no, porque sigo siendo machista en ese sentido en el fondo, ¿no? El hombre tiene que estar callaico, trabajar y trabajar y trabajar. Pero em, si no fuera por mi mujer, yo hubiera salido ya loco. Es un ejemplo, ¿vale? Con nuestros pacientes va a pasar lo mismo. Hay pacientes que tienen conductas típicas. Entonces tenéis el típico paciente inquieto porque no está en su casa, el típico paciente agitado porque lo han metido en la residencia sin su consentimiento, el típico paciente que desconfía hasta de su sombra, el agresivo, gracias a Dios cada vez hay menos, pero los hay, el desinhibido, también los hay, el que extraña, ya os digo, su situación en su vida anterior a un, en un nivel de autonomía anterior que era mejor, el compulsivo o el fóbico, ¿vale? Entonces, eso son conductas que mediante emociones y manejando los tres factores que os he dicho antes con las cuatro herramientas, vais a hacer que cambien de pensamiento. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Sobre todo no es fácil por nuestra forma de aprender. Y es porque, en primer lugar, nosotros aprendemos primero de forma inconsciente. Es decir, nuestra salud psicosocial, mmm, por regla general, según la evolución de la psiquiatría nos ha dicho, se aprende de forma inconsciente. Después tenemos que ser conscientes de que inconscientemente hemos aprendido algo, pero no sabemos todavía qué. Luego darle vuelta a ese qué. Y por último, interiorizarlo para que una conducta pase a ser nuestro pensamiento. Eso fisiológicamente tarda más o menos unos 21 días. ¿Visteis el programa? Hace tiempo echaban un programa en televisión de Samantha Villar que era 21 días. 21 días haciendo algo. A los 21 días creas un hábito y un hábito puede llegar a ser parte de tu pensamiento. ¿Vale? Entonces nosotros aprendemos de verdad así. Y lo de los 21 días funciona. 21 días comiendo sano, 21 días haciendo deporte, 21 días, yo qué sé, no cabreándome con mi marido. 21 días, al final, esa conducta pasa a ser un pensamiento. ¿Vale? Con lo cual, estas conductas típicas al ingreso de los usuarios las podemos modificar trabajando con los tres factores que os he dicho antes, el ambiental, el conductual y el personal. ¿Vale? Aún así, en general, todas estas conductas iniciales, que son como muy marcadas, acabarán manteniéndose a lo largo de la estancia del usuario en la residencia o en cualquier institución, menos marcada porque ha creado otros hábitos, pero los podemos estratificar también en pacientes en general pasivos, algo que en principio era depresión pura, y nosotros hemos considerado o hemos mejorado ese estado cognitivo, pero siguen siendo un poco más pasivos. Otros agresivos y los mejores que son los asertivos. ¿Vale? Un paciente asertivo es aquel paciente que dice, madre mía, yo me quiero comer un chuletón, pero es que entre la nutricionista, el enfermero y el auxiliar manda a entender que después de 4 infartos por comer carne y estar gordo como una vaca,
a lo mejor me tengo que empezar a cuidar, ¿vale? Porque me voy a morir de un infarto. Entonces, eso es asertivo, entienden, pero de esos hay pocos. De momento hay pocos, ¿vale? Que lo sepáis. Bien. Entonces, básicamente tenéis que aprenderos eso. Cada uno viene con sus conductas, pero vosotros, mediante emociones, le vais a cambiar su pensamiento. ¿Qué emociones? Utilizando las 4 herramientas: asertividad, empatía, escucha activa y retroalimentación. Y atacando a los factores que necesite el ambiental, el conductual o el personal. ¿Vale? Luego hay gente que somos de nuestro padre y nuestra madre más particularmente aún, que son quienes, estos dos, los enfermos mentales y los, ¿cómo se llama? A ver, que lo tenía aquí en una presentación. Los enfermos mentales y los discapacitados intelectuales. Eso es. ¿Vale? Estos dos conceptos también los vais a tener que diferenciar. Igual que hablaremos específicamente de las 4 herramientas en la siguiente videotutoría, hablaré de la diferencia entre estos dos conceptos, ¿vale? Pero es distinto una persona con depresión mayor, por ejemplo, os pongo ejemplos, ¿vale? Ejemplo, depresión mayor. Otro ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Otro ejemplo, enfermedad de cuerpos de Lewy. Pues eso, ejemplos de enfermedades mentales, ¿vale? Ejemplos de discapacidad intelectual, síndrome de Down, personas con Asperger o autistas, ¿vale? Es distinto. Pregunta que me hacéis, ¿cuál es la diferencia principal? Os voy a subir un documento en novedades, que es un documento que hizo hace 2 o 3 años la Comunidad de Madrid, con las principales diferencias entre enfermos mentales y discapacitados intelectuales. La principal diferencia es que la enfermedad mental se cura. Se cura. A ver, porque la discapacidad intelectual no requiere de una cura. Requiere de herramientas motivacionales y de autodeterminación que trabajen sobre los 3 factores conductuales del aprendizaje social. ¿Vale? La conducta, el ambiente y la persona. ¿Vale? Es decir, si vosotros tenéis un chiquillo, un hijo, con depresión mayor, tenéis que luchar por curar esa situación. ¿Vale? Si tenéis un padre o un abuelo, os pongo familiares porque parece que tienen más peso que los pacientes. Un padre o un abuelo con Alzheimer, tenéis que luchar por retener la enfermedad. El Alzheimer es que no se va a curar. Pero bueno, retenerlo. Pero principalmente las enfermedades mentales se deben tender a curar. ¿Vale? La discapacidad intelectual no se tiende a curar porque no es una enfermedad. Simplemente estas personas tienen un nivel cognitivo, ese espabile del que yo os hablaba, distinto al de la mayoría. ¿Eso es mejor o es peor? No lo sé. No sé si lo entendéis. Hay personas autistas o con Asperger que son infinitamente, de hecho la mayoría, infinitamente más listas que todos nosotros juntos. Seguro. Es verdad que no son personas estándar. ¿Vale? Pues porque les gusta más estar solos, no les gusta que les toquen, exteriorizan más sus sentimientos. Yo cuando era voluntario de Asprona, una asociación de pacientes con síndrome de Down en Albacete, estos chicos con Down, si te querían un montón, si te odiaban un montón. ¿Vale? Pero no lo escondían, no eran hipócritas, no eran falsos, no eran estéticos afuera, a la sociedad, ¿vale? Como somos en realidad la mayoría.
¿Eso es bueno o malo? Es diferente. Lo único que no componen en la mayoría. Pero pueden llegar a tener una vida biopsicosocial saludable para ellos. A lo mejor para ti no, para la mayoría no, pero para ellos sí. Entonces, la diferencia es, enfermo mental se tiende a la curación y discapacitado intelectual lo que se tiende es a ayudarle cognitivamente en el área psicosocial. ¿Vale? El documento ese que os subiré a novedades de la Comunidad de Madrid, descargároslo, porque es un documento educativo para el público en general, no necesitas estudios. Y está muy chulo, ¿vale? Está muy, muy chulo. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta de momento? Ninguna. Son muchas cosas a la vez. Pero, como bien hace Víctor siempre, es grabar la videotutoría. La va a colgar debajo del apartado de la grabación. Y la podéis ver cuando queráis. No, porque sabéis que no es obligatorio presentaros hoy a la videotutoría. Pero sí es bueno verla. Porque muchas cosas que caen en el examen las he dicho yo por aquí. Y solo con oírme ya se os queda. ¿Vale? Ya os digo, este módulo formativo a mí me gusta mucho. Me parece muy bonito. Porque valora los otros aspectos que no son el fisiológico. Y hoy en día cada vez más caemos en depresiones, caemos en ansiedades, caemos en enfermedades mentales que no tienen por qué ser neurosis o psicosis. Luego hablaremos de ello, ¿vale? No tienen por qué ser neurosis o psicosis. Las pongo aquí abajo. Neurosis, psicosis. No tienen por qué ser enfermedades gordas mentales, ¿vale? Pero que nos pueden llegar a algunos pacientes a intentos autolíticos, suicidios y demás. Entonces, es bueno que sepamos, a la vez que hacemos nuestro trabajo fisiológico, dar nutrición, dar medicación, un pinchazo intramuscular, yo una colonoscopia, que además trabaje con esas 4 herramientas que yo os doy, los factores personales, conductuales y ambientales, para que la persona se encuentre arropada, se encuentre bien, ¿vale? Hoy, por ejemplo, había una paciente que me ha dado un abrazo porque le hemos hecho una conización. Mujeres, si lo sabéis, una conización se hace, es extirpar el cuello del útero a nivel, mediante, pues eso, entrando con el espéculo por la vagina, extirpamos el cuello del útero, porque en sucesivas citologías y en una colposcopia has dado positiva en 3 factores del virus del papiloma, que son muy susceptibles a un cáncer de endometrio. Entonces, para no teneros que extirpar útero, ovarios y toda la leche, os podemos limpiar el cuello del útero. Pero limpiar, entre comillas, es quitaros un trozo de útero con anestesia local, ¿vale? Entonces, mientras que la ginecóloga hacía eso y yo le ayudaba, con una mano la tenía estéril para trabajar con la médica y la otra mano simplemente le estaba dando la mano a la paciente. Y venía muy atemorizada, con mucho miedo. Mm, yo no he hecho gran cosa. Simplemente estar a su lado, cerquita. Cualquier duda que tenía yo se la explicaba de mi forma manchega sencilla. A lo mejor los doctores son más complicados a la hora de explicarse. Y la mujer cuando hemos terminado la prueba me ha dado un abrazo de gratitud, ¿vale? Entonces, lo que no gano como sanitario, que se cobra cada vez peor, pues lo he ganado en eso. Un abrazo, ¿vale? Me he llevado. Y ahí me he dado cuenta de que hoy, por ejemplo, trabajo mucho el área psicosocial con el aprendizaje social. He trabajado el ambiente donde estaba esa mujer, la he motivado a que eso era bueno para ella en lugar de una pedazo de cirugía de histerectomía. Em, Cognitivamente le he dado las claves para que entienda el proceso. En fin, he utilizado las 4 herramientas: empatía, asertividad, escucha activa y retroalimentación. ¿Vale? Es un ejemplo, por motivaros a vosotros también de que la sanidad está mal pagada, pero de vez en cuando pues te llevas un abrazo. ¿Vale? Y nada más, chicos, no os doy más guerra hoy, porque vamos a tener otras 2 videotutorías que ya las ha colgado Víctor en la plataforma, ¿no? Los días y las fechas. Y aparte de eso, tenéis el 28 de mayo clase presencial con Soraya y el 16 de junio también.
O sea que solo con las clases habéis estudiado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues os dejo, chicas. Un gusto siempre estar con vosotras y lo que necesitéis. Foros de dudas. Muchas gracias, Clemente, por todo. Acordaros y mandarme mensajes si queréis por privado si os da vergüenza los foros de dudas, que os contesto. ¿Vale? Vale, gracias, Clemente. Un abrazo, chicas. Hasta luego. Un abrazo, Gracias, adiós. Clemente. Adiós. Adiós. Luego a todos. Chao, Clemente, muchas gracias.